Capítulo 1. La sangre y el barro. El hedor era una entidad palpable, una mezcla nauseabunda de salitre rancio, el sudor agrio de cuerpos hacinados, el hedor metálico del vómito reseco y el persistente aroma dulzón de la enfermedad. Para Naut Resen, aquel aire denso y opresivo era la primera bocanada, la bienvenida fétida del nuevo mundo. Encadenada por los tobillos a una barra de hierro fría y húmeda, junto a una docena de almas igualmente desdichadas en la sentina pestilente del Serpent's Kiss, Nell sentía el crujir lúgubre del casco de madera como el latido de un monstruo marino, un presagio ominoso de su futuro incierto en esta tierra salvaje y desconocida. Hija de un carnicero de los callejones laberínticos de Vite-Chapelle, Nell había aprendido desde temprana edad las artes sutiles y no tan sutiles del engaño. Desde alterar imperceptiblemente los pesos en la balanza de su padre hasta urdir complejas tramas para desplumar a parroquianos borrachos en las tabernas cercanas al mercado de Smithfield, la astucia era su moneda corriente. Sin embargo, fue su ambición desmedida, su osadía al falsificar testamentos de ancianos ricos y solitarios, lo que finalmente la había catapultado a este infierno flotante, lejos de la justicia iracunda de los herederos despojados y la mirada fría de los alguaciles de Londres. La travesía a través del Atlántico había sido una lenta y brutal agonía. El sol implacable del día se alternaba con noches gélidas y tormentosas. Las olas azotaban la cubierta, filtrándose en la sentina y manteniendo a los prisioneros en un estado constante de humedad y miseria. La comida era escasa y repugnante, el agua, turbia y sospechosa. La enfermedad rondaba el aire espeso como un espectro invisible, tosiendo y gimiendo en los rincones oscuros, reclamando víctimas a diario. La muerte, para muchos, se había convertido en una liberación ansiada. Una de las que sucumbió al azote de la fiebre y la disentería fue una mujer pálida y demacrada, apenas un susurro de carne y hueso bajo las arpillas raídas que alguna vez debieron ser un vestido decente. En la lista de pasajeros garabateada con tinta borrosa por el capitán borracho, su nombre rezaba, Lady Margaret Chelmsford. Los débiles rumores que circulaban entre la tripulación hablaban de una noble de rango menor, enviada a la colonia de Virginia para desposarse con algún rico plantador, un matrimonio arreglado para asegurar tierras y linaje en este rincón remoto del imperio inglés. Una chispa de audacia, alimentada por la desesperación corrosiva, encendió una idea peligrosa en la mente de Nell. Observó a la difunta Lady Margaret durante sus últimos días, notando la palidez de su piel, la fragilidad de sus manos, la mirada ausente que reflejaba la rendición ante la muerte. Esa noche, aprovechando la confusión sombría del entierro en el mar, cuando el cuerpo envuelto en un sudario burdo fue arrojado a las fauces oscuras del océano, Nell se deslizó con la agilidad de una rata hasta el catre vacío que la noble había ocupado. Entre las escasas pertenencias de la difunta, encontró un pequeño cofre de madera toscamente tallado. Dentro, envuelto en un paño de lino raído y amarillento, descansaba un sello de lacre de latón, grabado con un escudo apenas legible, las líneas finas desgastadas por el tiempo y el uso. Junto a él, había varias cartas sin abrir, atadas con un cordel deshilachado, escritas con una caligrafía elegante y enérgica que contrastaba con la debilidad de su dueña. El corazón de Nell latió con una violencia salvaje contra sus costillas. La oportunidad era tan palpable como el hedor de la sentina. Con una mezcla de excitación y terror frío, esperó su momento. Una noche de tormenta particularmente furiosa, cuando el viento aullaba como un demonio en los mástiles y el barco se sacudía con furia contra las olas embravecidas, Nell vio su oportunidad. El capitán, un hombre corpulento y de rostro enrojecido por el alcohol, se había retirado a su camarote, ahogando sus temores en profundos tragos de ron barato. Con sigilo felino, Nell se desprendió de sus cadenas, una habilidad aprendida en sus días de ladrona en Londres, y se deslizó por la cubierta mojada y resbaladiza hasta la puerta del camarote del capitán. El pestillo se dio con un leve clic. A la luz vacilante de una lámpara de aceite que danzaba peligrosamente, encontró al capitán roncando sonoramente, sobre su mesa, una botella vacía rodando a sus pies. Con manos temblorosas, Nell tomó el sello personal del capitán, un anillo pesado de plata grabado con sus iniciales. De vuelta en la oscuridad relativa de la sentina, a la luz parpadeante y amarillenta de una vela de sebo robada, Nell comenzó su obra maestra de engaño.
Con una aguja afilada que había conservado astutamente y una tinta improvisada con hollín raspado de la lámpara y un poco de agua turbia, imitó con laboriosa paciencia la caligrafía elegante de las cartas de Lady Margaret. Redactó nuevas misivas, dirigidas a un tal gobernador Reginald Beaumont, ensalzando las virtudes y la nobleza de su prometida, Lady Margaret Chelmsford, y explicando su viaje a las colonias para cumplir con el matrimonio acordado. Cada trazo era una mentira cuidadosamente construida, cada palabra, un ladrillo en el muro de su nueva identidad. Finalmente, con el corazón latiéndole en la garganta, presionó el sello robado del capitán sobre la lacre derretida, dando un aire de autenticidad innegable a su falsificación. Cuando el Serpent's finalmente lanzó sus anclas oxidadas en el lodazal pestilente de Jamestown, Nell Grayson, la estafadora londinense, había muerto en las profundidades del océano. En su lugar, descendió por la pasarela improvisada Lady Margaret Chelmsford, una noble menor afligida por la pérdida en el mar, portando cartas falsificadas y un sello robado como su único equipaje, lista para tejer una nueva vida sobre el suelo inestable de la mentira y la ambición en el naciente y despiadado Nuevo Mundo. El barro pegajoso de Jamestown se adhirió a sus harapientos zapatos, un presagio terroso del pantano de engaños en el que estaba a punto de sumergirse. Capítulo 2. La mentira perfecta. La llegada de Lady Margaret Chelmsford a Jamestown causó una pequeña pero perceptible onda en la estancada sociedad colonial. Vestida con las ropas raídas de la difunta y con un aire de fragilidad y reciente duelo que parecía emanar de cada poro de su piel, Nell supo explotar la curiosidad y la incipiente necesidad de romance de la comunidad. Las cartas falsificadas, ahora arrugadas y con los sellos del capitán como garantía muda de su autenticidad, obraron su magia con una eficacia sorprendente. Fue recibida con la deferencia cautelosa que se dispensaba a una noble, aunque fuera de rango menor y llegada en circunstancias tan desafortunadas. Pronto, la figura melancólica de Lady Margaret atrajo la atención de Reginald Beaumont, el gobernador de la colonia de Virginia. Beaumont era un hombre corpulento, con el rostro curtido por el sol y las preocupaciones del gobierno, marcado por la reciente y aún sentida pérdida de su esposa. Su mansión, una estructura imponente de madera y ladrillo en las afueras de Jamestown, era un símbolo de su poder y estatus, dos pilares que Beaumont defendía con una tenacidad casi obsesiva. La llegada de una mujer de supuesta nobleza, aunque desvalida, representaba para él una oportunidad, una posibilidad de elevar aún más su posición en la jerarquía social de la colonia, un escalón más cerca de la influencia y el reconocimiento que tanto anhelaba. Nell, ahora Margaret a cada instante de su nueva existencia, estudió al gobernador con la misma meticulosidad con la que había analizado los testamentos en Londres. Vio en sus ojos la vanidad palpable, la necesidad de ser admirado y la profunda inseguridad que a menudo se esconde tras la fachada del poder. En sus conversaciones iniciales, salpicaba comentarios cuidadosamente ambiguos sobre la antigua alcurnia de su familia, mencionando de pasada conexiones lejanas con los duques de Rutland, dejando que la imaginación del gobernador rellenara los huecos con imágenes de grandeza y linaje. Su tono era siempre modesto, casi humilde, pero dejaba entrever un pasado de riqueza y refinamiento, ahora perdido pero aún latente. Su conocimiento de heráldica, sorprendentemente adquirido escuchando las jactanciosas conversaciones de nobles arruinados y aspirantes a gentilhombres en las tabernas londinenses, resultó ser una herramienta invaluable. Con una desenvoltura sorprendente, describía blasones imaginarios, inventaba intrincados árboles genealógicos y mencionaba derechos sobre tierras sin explotar en Barbados como una posesión familiar lejana pero potencialmente lucrativa. Beaumont, cuya comprensión de la nobleza inglesa era superficial y basada en rumores y lecturas ocasionales, quedó fascinado por la aparente erudición de Lady Margaret. Nell cultivó la atención del gobernador con una mezcla calculada de vulnerabilidad y sofisticación. Se mostraba agradecida por su hospitalidad, pero mantenía una distancia elegante, alimentando su curiosidad y su deseo de proteger a esta noble desamparada. Pronto, en conversaciones privadas en los jardines de la mansión, comenzó a susurrar al oído del gobernador sobre una oportunidad de inversión única que su difunto esposo había estado a punto de concretar, una nueva compañía de comercio de esclavos con contactos exclusivos en la costa africana.
Con una conmovedora tristeza en la voz, explicaba que la repentina muerte de su esposo había truncado este prometedor emprendimiento, dejándola sin los medios para llevarlo a cabo. Beaumont, cuyos ojos brillaban ante la perspectiva de aumentar su ya considerable riqueza y, lo que era aún más importante, de asociarse con alguien de supuesta conexión noble, no dudó en mostrar interés. Nell, percibiendo su codicia voraz, elaboró detalles vagos pero tentadores sobre los posibles beneficios, los contactos influyentes y la promesa de un retorno de la inversión que superaría con creces cualquier otra empresa en la colonia. Finalmente, con una persuasión suave pero firme, Nell convenció al gobernador de invertir una suma considerable de fondos públicos en la inexistente Chelmsford Trading Company. Beaumont, cegado por la perspectiva de ganancias y el prestigio de tener una lady como socia, firmó los documentos sin apenas leerlos, confiando en la aparente integridad y el linaje de su huésped. Nell, con una sonrisa apenas perceptible que se ocultaba tras una máscara de gratitud, veía como la primera piedra de su imperio de mentiras se asentaba firmemente sobre la base de la codicia y la vanidad del gobernador. El dinero, una suma considerable que podría haber financiado mejoras cruciales para la colonia, desapareció discretamente. A través de un mercader complaciente en Jamestown, un hombre de moral laxa y bolsillo fácil, los fondos fueron transferidos a cuentas secretas, preparándose para alimentar las siguientes etapas del elaborado engaño de Nell. La mentira perfecta había florecido en el terreno fértil de la ambición colonial y Lady Margaret Chelmsford, la impostora llegada en un barco de convictos, comenzaba a saborear el dulce néctar del poder obtenido a través del engaño. Capítulo 3. Consumando el engaño. La ambición de Nell, ahora firmemente afianzada en la opulencia relativa de la mansión del gobernador, no se contentó con desviar fondos públicos. Su mente aguda y despiadada buscaba horizontes más amplios, nuevas formas de explotar la codicia y la ingenuidad de los colonos. Fue en las tabernas bulliciosas de Jamestown, entre el humo del tabaco barato y el estruendo de las conversaciones ebrias, donde conoció a Silas Crowe. Crowe era un hombre cuyo rostro curtido y cuyos ojos astutos reflejaban una vida vivida en los márgenes de la ley. Contrabandista de profesión, se movía con soltura en el submundo de la colonia, traficando bienes prohibidos y eludiendo los torpes brazos de la justicia colonial. Pero su verdadera especialidad residía en un arte más sutil y lucrativo, la falsificación de documentos de propiedad. Con contactos en los desorganizados registros coloniales y una red de informantes a sueldo, Crowe podía crear escrituras, mapas y títulos de propiedad que parecían tan auténticos como los originales. Nell, con su instinto certero para reconocer el talento útil, vio en Crowe un socio invaluable. Lo abordó con una propuesta audaz, un esquema que prometía riquezas aún mayores que las obtenidas del gobernador, vender tierras indígenas no exploradas a los colonos recién llegados, ávidos de establecerse y prosperar, y a los terratenientes ya establecidos, siempre deseosos de expandir sus posesiones. Crowe, inicialmente escéptico ante la elegancia y el acento refinado de Lady Margaret, se entusiasmó rápidamente al ver la meticulosidad de los mapas falsificados que Nell diseñaba. Utilizando su ingenio, su memoria prodigiosa para los detalles geográficos escuchados en conversaciones y la información fragmentada que obtenía de marineros y tramperos en las tabernas, Nell creaba mapas detallados de territorios que en realidad pertenecían a tribus nativas o, en muchos casos, simplemente no existían. Los adornaba con nombres sugestivos de ríos y colinas imaginarias, marcaba supuestas vetas de minerales preciosos y dibujaba límites precisos que no se correspondían con la realidad. El método que idearon era sencillo pero sorprendentemente efectivo. Sobornaban a topógrafos corruptos, hombres ambiciosos y de escasa moral, para que validaran los mapas fraudulentos con sus sellos y firmas oficiales. Estos topógrafos, a cambio de una generosa parte de las ganancias, certificaban la existencia y la propiedad de las tierras inexistentes, añadiendo una capa de legitimidad oficial al engaño. Luego, con su labia persuasiva y la apariencia de respetabilidad que su título robado le confería, Nell se encargaba de convencer a sus víctimas de invertir en estas prometedoras tierras. Utilizaba un lenguaje florido y evocador, describiendo la riqueza del suelo, la abundancia de recursos naturales y el potencial de crecimiento de estas nuevas fronteras.
Su estatus de lady y su conexión con el gobernador, aunque tácita y nunca explícitamente mencionada en este contexto, añadían un aura de confianza a sus propuestas. Una de sus víctimas más patéticas fue el pastor cuáquero Samuel Goodfellow. Hombre de fe sincera y profunda convicción, Goodfellow había llegado a las colonias con la esperanza de establecer una comunidad pacífica basada en sus principios religiosos. Nell, con una astucia cruel, explotó su idealismo. Le vendió la visión de adquirir vastas extensiones de tierras indígenas no exploradas con la noble misión de civilizar a los nativos y convertirlos al cristianismo. Le mostró mapas bellamente dibujados de una tierra virgen que, según ella, esperaba ser moldeada por su bondad y su fe. El pobre pastor, cegado por su fervor religioso y su ingenuidad, entregó toda su fortuna, los ahorros de años de predicación y las modestas posesiones de su congregación a la impostora. Soñaba con construir escuelas y hogares para los nativos, con predicar la palabra de Dios en una tierra salvaje. Nell, observando su fe ciega y su sincera esperanza, sintió un fugaz escalofrío, una punzada incómoda en la conciencia que yacía enterrada bajo capas de engaño y ambición. Pero la visión de las riquezas que fluían hacia sus arcas pronto sofocó cualquier vestigio de remordimiento. El pastor Goodfellow y su comunidad se encontraron despojados de todo, víctimas de una mentira piadosa en apariencia pero despiadada en su ejecución. La red de engaño de Nell y Croe se extendía, atrapando en sus mallas a incautos y ambiciosos por igual, alimentando la creciente fortuna de la dama de las mentiras a costa de la ruina y la desilusión de otros. Apóyanos con un like y suscríbete para más capítulos.